Voy a hablar con ustedes el tema intenciones de agradar a Dios. Bueno, al hablar sobre las intenciones de agradar a Dios, el hombre pues ha buscado distintos mecanismos, distintas formas de cómo agradar a Dios. Lo ha hecho a través de obras, de sacrificios, inclusive creando personajes. Así que si investigamos, habrá una infinidad de formas y de medios que el hombre ha hecho para agradar a Dios. Pero esta ocasión voy a trasladar tres pensamientos o tres ejemplos de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios que el hombre ha hecho para agradar a Dios. Número 1, buscar a Dios por sus propios medios. Así que, como dije, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Para eso vamos a leer en Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a encontrar allí un ejemplo claro respecto de un hombre que trató de agradar a Dios. Génesis capítulo 8, 20, leemos: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bien, esto sucedió cuando Noé estuvo dentro del arca. Luego que Dios le dio la orden que ya podía salir del arca, imagínense que aproximadamente estuvo 1 año con 2 meses dentro del arca, él, su esposa, sus hijos, sus nueras y por supuesto todos los animales que Dios le dijo a Noé que debía guardarlos. Luego que pasó esta época, lo primero que hizo Noé fue construir un altar, y al construir un altar tomó animales y los puso en sacrificio, y esto salió del corazón de Noé. Salió del corazón entonces del hombre, ya que para aquella época aún no estaba escrita la palabra, aún no existía la palabra, todavía se estaba redactando, todavía se estaba haciendo, de tal manera que Dios tampoco le dijo a Noé: cuando salgas del arca quiero que hagas un altar. No, eso nació precisamente del corazón de Noé. De tal manera que ahí encontramos el primer ejemplo, que es el hombre el que trata de agradar a Dios, busca manera de cómo agradar a Dios. De tal cuenta que es el hombre quien trata de agradar a Dios. Pero bueno, ya sabemos que Dios es el que nos ama, Dios es el que nos ha buscado, Él es el que se ha encargado en amarnos. Nosotros lo único que hacemos es tratar de agradarle a Dios, buscar formas de agradarle a Dios. Así que este es el primer ejemplo que podemos encontrar en la palabra. 2. El segundo ejemplo es hacerle casa a Dios. Bueno, esto precisamente ocurrió con David, así, aquel hombre que luego que fue coronado como rey, luego de que estuvo en las guerras, ganó las guerras, por supuesto, no por su propia fuerza, sino precisamente con la ayuda de Dios. Dios era quien iba al frente de todas esas guerras. Luego, cuando terminaron esas guerras, David ya se encontraba en el palacio real y dijo: ¿cómo es posible que yo vivo en un palacio real de cedro, en tanto que el arca está entre cortinas? Así que David dijo a Natán: bueno, voy a construir algo. Natán le dijo: bueno, haz lo que está en tu corazón. Entonces Dios viene y le habla a Natán y le dice: dile a mi siervo que no debe construirme casa a mí, porque él es un hombre de guerra. Así que Natán le traslada esta idea de Dios a David y le dijo que está bien tu intención, pero no debes construirle el templo a Dios. Así que entonces Dios vino y le dice a David que
pues quien debe construir el templo sería el hijo, que sería Salomón. Y justamente podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3, vamos a encontrar justamente en esta palabra lo que Dios dijo y también lo que David había pensado. Entonces, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3, se lee de la manera siguiente. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí está lo que confirma David. Dios le dijo: no te corresponde hacer templo. Pero veamos, en el versículo 6, siempre del capítulo 28 del primer libro de Crónicas, encontramos lo siguiente. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Bueno, David, como un hombre que buscaba a Dios, la palabra dice que David era conforme el corazón de Dios. Tenía buenas intenciones, claro. Él, al ver que el arca solo estaba entre cortinas, por eso pensó que era bueno hacerle una casa o hacerle un templo. Sin embargo, Dios le dijo: no te corresponde. Es cierto, es bueno construir un templo, pero no debes hacerlo tú. Es otra persona quien debe hacerlo. Bueno, aquí encontramos entonces el segundo ejemplo de que el hombre trata de agradar a Dios. Y luego vamos a ver un tercer ejemplo. Justamente le llamamos darle de comer a Dios. Bueno, sí, el hombre trata de agradar a Dios a través de un altar, a través de un templo. Y en esta ocasión hay otro hombre que encontramos en la palabra que quiso o trató de darle comida a Dios. Y es precisamente, encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 8, encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 18, versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Esto ocurrió precisamente cuando Abraham fue visitado por Dios, cuando se le dio la promesa de que tendría un hijo, aquel hijo que se llamaría al final Isaac. Cuando Abraham es visitado por Dios, Abraham trató de agradar a Dios dándole de comer, dándole comida. Pero bueno, como podemos ver, el hombre siempre trata de buscar fórmulas, mecanismos para agradar a Dios. En esta ocasión, según lo que leímos, sí se entiende que comió Dios con ellos. Pero bueno, encontramos otro ejemplo justamente en Jueces capítulo 13, versículo 15 y 16, cuando la esposa de Manoah y Manoah fueron visitados por alguien, por un ángel al final. Cuando se les dijo que irían a tener un hijo, quien nacería Sansón. De tal cuenta, cuando Manoah fue visitado por aquel ángel, Manoah también quiso agradar a Dios, pensando Manoah que el que estaba visitando era Dios. Le ofreció comida y aquel enviado le dijo: bueno,
si quieres hacerlo, hazlo, pero al final yo no voy a comer, pero haz tu sacrificio. De tal manera que Manoah preparó la comida, le ofreció y, por supuesto, el ángel no comió porque era un enviado. El hombre siempre entonces trata de agradar a Dios de diferentes maneras. En esta ocasión, como pudimos ver, quiso darle comida. Así que, ¿qué es lo que la palabra dice respecto de esto? Vamos a ver en Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 12. Dice de la manera siguiente: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Vaya, qué palabra. Es Dios aquí hablando, diciendo, si yo llegara a tener hambre, yo no te lo pediría a ti, porque mío es todo el mundo. Todo lo que existe en el mundo es mío. Toda la plenitud es mía. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? La palabra también nos enseña. Siempre en Salmos capítulo 50, versículo 14, dice, sacrifica a Dios alabanza. Vaya, es lo que Dios pide. No nos pide que le demos a Él comida, sino que lo que debemos darle es alabanza. ¿Y qué es alabanza? Por supuesto, alabanza es agradecer a Dios, engrandecer el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Así que eso es lo que pide Dios. Dios lo que pide es que nosotros presentemos alabanzas. Como dije, alabanza es agradecer a Dios, engrandecer el nombre de Dios, a reconocer que Dios es el único que existe en este universo, que es el único todopoderoso. Eso es lo que nos pide Dios que hagamos. Comida, pues no nos pide. Lo que sí nos pide es que hagamos alabanza. De tal manera que hemos visto 3 ejemplos cómo el hombre trata de agradar a Dios. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Y vamos a hacerlo de la manera siguiente. Yo le pregunto a usted, ¿qué intenciones tenía usted con Dios antes de la pandemia? ¿Qué intenciones tiene usted con Dios durante esta pandemia? Y por supuesto, ¿qué intenciones tiene usted después de esta pandemia? Bueno, vamos a darle respuesta a la primera pregunta. ¿Qué intenciones tiene usted antes de la pandemia? Pues probablemente usted no sabía, no tenía idea que iba a haber una pandemia desde octubre de 2019. Poca noticia, no había información. Hasta en octubre a diciembre se estaba dando la noticia, se estaba dando la información que en China pues había ingresado un virus y estaba afectando a la humanidad. Y posiblemente sus proyectos o sus propósitos o sus intenciones con Dios era, usted que ya recibió a Jesús, era participar en un discipulado, era salir a evangelizar, era realizar proyectos básicamente para difundir el evangelio. Probablemente esos eran sus proyectos o esas eran sus intenciones. ¿Qué ha pasado? Yo le pregunto, ¿usted está cumpliendo con esas intenciones que tenía? ¿Usted las está ejecutando o no? ¿Qué ha pasado? Posiblemente sí o posiblemente no. Si no las está llevando a cabo, yo le digo, hágalo. Ejecute esas intenciones que tenía. Ahora, si usted es líder, usted es ministro, posiblemente dijo, para el año 2020 voy a lanzar el proyecto A, proyecto B, no sé cuántos proyectos diseñó usted. Probablemente por la pandemia no los ha llevado a cabo. Pero, ¿qué le pido en esta ocasión? Yo le pido que se reactive. Yo le pido que reafirme esos proyectos y ejecute esos proyectos. Las intenciones que usted tenía en su corazón, pues échelas a andar. Haga
esas intenciones no se quede solamente en una intención, sino que ejecute esos proyectos que usted ha diseñado. Ahora, usted, mi amigo, probablemente dijo, bueno, para el año 2020 voy a tratar de buscar a Dios o voy a buscar a Dios. Y luego, cuando llegó enero, no lo pudo hacer. Llegó febrero 2020, no lo pudo hacer. Llegó marzo, tampoco lo pudo hacer. Y cuando luego se enteró de que ha llegado la pandemia en Guatemala. Y como consecuencia, los templos o los edificios donde nos reunimos se quedaron cerrados. Y usted no ha podido cumplir con esa intención, con ese proyecto que tenía. Bueno, gracias a Dios todavía está con vida. Gracias a Dios me está escuchando. Gracias a Dios me está viendo. Pero hay un propósito, hay un objetivo. Así que si eso es lo que usted ha pensado, pues vamos en esta ocasión a darle una oportunidad a usted, amigo. Vamos a darle una oportunidad, o todavía Dios le está dando la oportunidad para que usted se acerque a Dios. Es usted quien tiene que decidir, es usted quien tiene que tomar esa decisión, porque Dios siempre ha estado dispuesto. Dios siempre ha extendido sus manos para que usted se acerque a Él. Y vea, Dios ha dado a Jesucristo para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Así que vamos a concluir sobre este tema. ¿Hacer un altar es bueno? Por supuesto que hacer un altar es bueno, pero no un altar físico, sino que debe ser un altar en casa, ya que hoy en día no podemos reunirnos en un edificio como este, donde podamos congregarnos una gran cantidad de personas. Hoy en día no lo podemos hacer. Probablemente pronto se va a abrir, pero no espere. Mejor lo que debe hacer usted es haga un espacio en su casa y hable con el Señor. Y precisamente Jesús dijo en Mateo 6:6, dijo: entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pues bueno, ¿es correcto hacer un altar en casa? Claro que sí. Y no me vaya a construir todo un espacio así físico, sino simple y sencillamente reserve un lugar donde usted pueda orar, donde usted pueda encontrarse con Dios, porque el altar no es otro más que un lugar de encuentro con Dios. Así que hágalo en casa, hágalo con su esposa o con su esposo, hágalo en familia, convoque a todos los integrantes de la familia y tenga usted un encuentro con Dios. Y luego, ¿hacer un templo es bueno? Por supuesto que sí, es correcto. Pero hoy en día, como dije, por las razones de pandemia no podemos reunirnos. Pero posiblemente usted ha dicho, bueno, como las iglesias físicas están cerradas, pues bueno, posiblemente usted ha tomado distintas decisiones, a lo mejor se ha alejado de Dios, posiblemente ni siquiera está orando. Quiero decirle, la palabra de Dios es clara. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que nosotros los que hemos recibido a Jesús somos templo del Espíritu Santo, somos la casa del Espíritu Santo. Así que, mi estimada hermana, mi estimado hermano, no espere que se abran las puertas de una iglesia física, sino que usted debe entender que usted es el templo del Espíritu Santo, usted es la casa del Espíritu Santo, de tal manera que haga su altar, haga un encuentro con Dios allí en su casa, convoque a su familia. Entienda que usted es el templo del Espíritu Santo. Luego,
¿Será que tenemos que darle de comer a Dios? Pues claro, ya leímos en Salmos capítulo 50, versículo 12, escuchamos que si Dios tuviera hambre, no nos pediría comida. Él lo que nos pide es que le demos alabanza. Resulta que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, y precisamente en el momento que se encontró con la samaritana. Sí, aquella mujer samaritana que tuvo una plática con ella, en tanto los discípulos habían ido al pueblo a buscar comida, a comprar comida, porque ya era hora de comer, y cuando vieron a Jesús platicando con la samaritana, luego que se despidieron, los discípulos con la comida le ofrecen a Jesús y le dicen: come, rabí, come, rabí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que pidió Jesús. La comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿nosotros podemos darle comida a Dios? Claro que no podemos darle comida a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Usted me estará preguntando. Bueno, yo le quiero llevar a el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Y vamos a encontrar allí que la voluntad de Dios es hacer discípulos. Así que esta es la voluntad de Dios. De tal manera que si usted es integrante de algún discipulado, o usted no integraba un discipulado antes de esta pandemia, y tal vez sus intenciones eran integrar un discipulado, y cuando vino esta pandemia, pues como dije, las puertas de las iglesias se cerraron. Me refiero a las iglesias físicas. Y por esa razón usted no ha integrado un discipulado. Yo le quiero invitar. Busque un espacio donde congregarse. Busque un discipulado. Intégrese. Reúnase. No de una manera física, pero hágalo de una manera virtual. Pregunte: ¿dónde están dando discipulados de manera virtual? De tal manera que puede integrarse. Posiblemente usted es líder o usted es ministro. Posiblemente por esta pandemia dejó de dar discipulado, dejó de darle palabra a sus discípulos. Bueno, yo le exhorto, yo le animo, haga esos discipulados. Dele palabra a los demás hermanos, porque esta es la voluntad de Dios. Así que, amigo y amiga que usted me está viendo, me está escuchando, posiblemente sus intenciones era buscar a Dios y no lo ha hecho por esta pandemia. Hoy tiene la oportunidad. Esta ocasión puede encontrar a Dios, y lo va a encontrar solamente a través de una oración. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo fue levantado en medio de los muertos y lo confesamos con nuestra boca, amigo, con eso usted puede llegar a tener la salvación. Usted puede obtener la salvación. Usted puede obtener el perdón de pecados. Así que, sin más, por favor, tiene usted esta oportunidad el día de hoy. Tiene usted esta oportunidad. Así que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz. Te doy gracias porque por medio de ti puedo obtener salvación. Así que esta noche yo te pido que me perdones, que perdones todos mis pecados, que perdones mi desobediencia. Límpiame completamente. Yo quiero creer que tú resucitaste en medio de los muertos y creo que estás sentado a la par de Dios. Yo te recibo, Jesús, como mi único Señor
y mi único Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por recibirme, gracias por amarme. Ahora te pido que guíes mi corazón, que guíes mi espíritu a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.